Hola, buenos días. Bienvenidos a El secreto del éxito para la comunicación interna y el endomarketing. Arturo, bienvenido. El panel es tuyo. Muchísimas gracias, Pau, y muchísimas gracias a Merca 2.0. Hoy agradezco a todos los que ya se conectaron y a los que se siguen conectando. Vamos a ir comenzando. Y antes de comenzar, déjenme, voy cambiando, antes de llegar al slide donde presento a nuestras super dos invitadas de hoy, déjenme, les digo que además de que para mí es un tema y para Verde es un tema súper importante, el tema de la comunicación interna y cómo evoluciona o se apoya del endomarketing, que es lo que vamos a estar platicando. También les quiero contar que lo hicimos un tanto adrede el día de hoy. Digo, no lo hicimos mañana porque es sábado, pero mañana, que es 30 de septiembre, es el día de la comunicación interna. Entonces, creo que queda perfecto hacerlo así. Y sin más, me voy a ir arrancando, voy a ir presentando a nuestras invitadas y vamos a ir arrancando este webinar. Empiezo con Celeste Bernal. Una gran amiga desde hace ya varios años, forma parte de la familia del Consejo de la Comunicación desde hace 8 años. Actualmente es directora de comunicación corporativa, donde es responsable de liderar las estrategias del área, campañas de comunicación interna y promoción en las diferentes empresas y organismos aliados, así como también se encarga del comité de marketing. Muchas gracias, Cel, por estar aquí. Ahora me voy con Elibet Vivas Herrera, gerente de comunicación interna en el puerto de Liverpool, ejecutiva especialista en comunicación, cultura organizacional y employee experience, con más de 15 años de trayectoria colaborando con compañías multimarca y globales, gestionando la estrategia del área a su cargo y contribuyendo con los resultados de la compañía, así como con la formación de equipos de alto desempeño. Eli, muchísimas gracias también por estar aquí. Muy bien, y bueno, yo ya no me presento mucho, ya he estado aquí en varias sesiones, pero soy CEO de Bird Group y soy apasionado del Inside Out Branding y sobre todo en estos temas de endomarketing, employer branding, es un tema que me apasiona muchísimo. Entonces, vamos a hacer primero una pequeña dinámica, vamos a ver qué tan despiertos llegan y vamos a ver también algunos otros temas. Entonces, les pido que puedan escanear esto y también, si es posible, que nos dejen que me ayuden también a dejar ¿cómo se llama? La liga en los comentarios para que puedan participar. Me voy a cambiar rapidísimo de pantalla para que les pueda mostrar. Ahí mismo va a estar la clave también para que se puedan conectar y podamos tener un pequeño sondeo de quiénes estamos conectados aquí y también qué nivel de conocimiento tenemos del endomarketing. Entonces, déjenme, me cambio, listo, voy a pasar una presentación. Para los que no se han conectado, todavía aquí está la forma de hacerlo. Aquí arriba en la pantalla, entran a menti.com y la clave es 3124075. Ya vi que se conectaron muchísimos y la primera pregunta que ya vi que rapidísimo la están contestando, entonces de volada se conectaron y ya están contestando. Queríamos ver una pequeña fotografía o radiografía de dónde estamos conectados y me gusta, y bueno, para los que tal vez no lo habían utilizado, que yo creo que la mayoría ya, la palabra que viene en un tamaño más grande es donde se repite más esa respuesta. Por ejemplo, hay quienes pusieron CDMX y no Ciudad de México, lo hubiera sumado y sería más grande, pero bueno, la respuesta sigue siendo correcta. Entonces tenemos a gente de Ciudad de México, tenemos a gente de Puebla, de Monterrey, de Torreón, de Querétaro, de muchísimos lados del país, y esto me encanta porque tenemos gente que nos visita y que participa en estas sesiones de todos lados y agradecemos mucho que están acá. Entonces, por ahí tenemos ya casi 30 respuestas. Tenemos muchos más conectados, pero voy a ir avanzando ahorita para que podamos seguir preguntando algunos temas que queremos saber de ustedes y ya con eso nos arrancamos. Entonces, muchas gracias a los que están contestando. Ya vi que la mayoría son o de Ciudad de México, o por ahí del Estado de México y de Puebla, pero nos visitan de todos lados. Voy a pasar el slide. Esperen un segundo. Listo. Y la segunda pregunta, me gustaría saber, digo, vamos a hablar de comunicación interna, pero también de endomarketing. Pero como endomarketing es relativamente entre los dos términos más nuevo, me gustaría saber cuál es su nivel de conocimiento sobre endomarketing, ¿no? También para que Cel y Eli también tengan el panorama de los que nos visitan, qué tanto tienen este conocimiento para que también sepamos cómo abordarlo. Entonces, ya tenemos aquí algunas respuestas. Vamos a dar, yo creo que un minutito más
para ver qué más nos contestan. Y por lo mientras, ahora ya tenemos un medio, tenemos algunos que quieren saber mucho y que tal vez consideran que están en un nivel principiante. Por ahí alguien puso nulo. Y bueno, esto nos da esta también fotografía del conocimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que están contestando. Ya contestaron bastantes. Y me voy a ir entonces al último slide. Para los que pusieron medio o para los que pusieron cualquier tema, nada más, si tuvieran que decir cuál es el objetivo más importante del endomarketing, y este tema ya lo vamos a retomar pues en el webinar y en el panel más adelante, ¿cuál dirían ustedes que debería ser, ¿no? Diálogos de valor, definir la propuesta de valor para el colaborador, generar comunidad, generar dueñez, mejorar la reputación, lograr los objetivos empresariales o un uso adecuado de los medios. Entonces, ya estamos viendo algunas respuestas. Muchas gracias por todos los que nos contestan. Esto es una percepción, ¿no? Cada quien da su propia respuesta y la verdad, les voy adelantando, no hay la respuesta que es la adecuada, inclusive cuando esto lo hemos hecho varias veces en el Consejo de la Comunicación que me ha invitado CEL, con diferentes directores de comunicación corporativa, también tenemos diferentes respuestas, ¿no? Entonces, también gracias a todos los que nos contestan aquí directamente en preguntas y respuestas. Cristina nos pregunta que si pueden haber dos respuestas, ¿no? Digo, sí pueden haber, pero aquí en la plataforma no lo habilitamos para lograrlo. Yo hasta diría que pueden haber más de 3 respuestas. Hay diferentes objetivos del endomarketing. Entonces, pues muchas gracias. Aquí nada más para terminar de ver cómo quedamos. 11 personas pusieron definir la propuesta de valor para el colaborador, 10 lograr los objetivos empresariales, 8 generar comunidad, 7 mejorar la reputación o percepción, y por ahí tenemos 2 de diálogos de valor y 1 de uso adecuado de medios. Y nadie usó uno que a mí me encanta, que es generar dueños. Pero bueno, ni modo. Ahora sí me voy a regresar a la presentación. Muchas gracias a todos por participar. Esto nos ayuda mucho para tener el contexto de todos los que estamos conectados. Y entonces regreso a la presentación y antes de irme directamente a las preguntas para Eli y Celeste y Cel, les voy a dar un poquito de contexto. Hace unos meses, AMCO junto con Ipsos lanzaron este estudio que es el panorama de la comunicación corporativa, que también con mucho gusto les vamos a compartir para los que no lo tengan. Es muy interesante porque habla de varios temas, pero yo me voy a enfocar hoy en lo que habla de comunicación interna. Por ejemplo, una de las preguntas es el principal reto que enfrentaron los comunicadores en 2022 fue mantener informados a los colaboradores, seguido de demostrar el valor del área de comunicación. Y la pregunta era cuáles eran los retos para los comunicadores corporativos. Y lo que me llama la atención es que la mayoría pusieron que era mantener informados a los colaboradores, ¿no? Entonces, de esto nos agarramos también de lo que vamos a platicar. Los responsables de comunicación interna y los responsables de comunicación externa estaban de acuerdo, ¿no? Casi estaban en números tan importantes. Ellos también hablaban mucho de manejo de reputación y estrategia digital, pero para todo el tema de comunicación interna, RH, mantener informados a los colaboradores fue muy importante. Y cuando les preguntábamos a ambas áreas cuáles eran los principales retos, y esto es lo que está del lado derecho del área de comunicación, contestaban comunicar de forma eficaz y ágil. Ahorita que lleguemos a las preguntas vemos si esto sigue siendo muy importante, o al menos para Cel y Eli, y también acercamiento a la audiencia, ¿no? Por ahí otros de posicionamiento reputacional, optimización del presupuesto. Cuando les decíamos cuáles son las audiencias con las que las empresas se comunican más, ¿no? O cuáles son con las que están poniendo el foco, pues la respuesta del 2022, que es el amarillo, a diferencia del 2023, pues siguió siendo la más importante, colaboradores, aunque de un año para otro bajó. Quizás porque todavía el 2022 teníamos un piquito fuerte de la pandemia, ahorita no tanto, no sé la respuesta, pero está interesante saberlo. Y por ahí decían clientes actuales, medios de comunicación importantes, pero los colaboradores son el foco en la comunicación de las empresas. Y lo vemos también del lado derecho, ¿no? Las audiencias más importantes para la empresa son los colaboradores y después ya los clientes actuales y consumidores. Recuerden que estamos hablando de comunicación corporativa, ¿vale? Y por último, el último slide que tengo para ustedes, cuando se decía la comunicación es la misma para empleados que con otras audiencias, y esto saben los que me conocen y me han escuchado en algunas pláticas, la comunicación interexterna o el famoso Inside Out Branding. Lo interesante es que ha venido creciendo de, ¿no? Por ejemplo, de antes que ponían nunca
a luego casi nunca, y bueno, el año pasado nos decían sí algunas veces, y ahora, y también sí siempre. Para el 2023 cambió, ¿no? Al menos ya no tantos dicen casi nunca, ya algunos dicen casi nunca, y bueno, el sí algunas veces cambia, pero bueno, empieza a haber una alineación y una importancia de que los mensajes y la homologación sea importante, y esto mismo se ve del lado derecho, ¿no? También las empresas, organizaciones y los consultores y agencias que tanto hay alineación entre la comunicación interna, también coinciden pues que todavía hay un área de oportunidad donde de repente falta esta conexión entre diferentes áreas para que el mensaje siga siendo el importante. Y bien, ahora sí, después de este pequeño contexto, vamos a empezar con preguntas y, ¿por qué no? En una de esas, polémica. No se vale estar de acuerdo en todo porque cada quien tiene su punto de vista. Y entonces, voy a empezar con el tema de mitos, ¿no? Esta pregunta voy a empezar contigo, Eli. Muchos, de repente, cuando escuchan comunicación corporativa, comunicación interna, dicen, pues es que eso no es marketing, no tenemos que estar vendiendo, no hay todo este tema difícil y rápido de vender y de dar resultados y comercial. Y entonces como que de repente dicen, pues es que es fácil o pareciera que es fácil, ¿no? Estos mitos de la comunicación interna y sus retos. Me encantaría que nos digas tu punto de vista de cómo contestarías. Digo, yo tengo ahorita una opinión, pero primero me gustaría escuchar de ti también. ¿Cuál sería tu respuesta a aquellos que hacen menos de repente la comunicación interna? Claro, oye, pues no podría estar más en desacuerdo, ¿no? Con esta aseveración, hablando de polémica, porque fíjate que hay una metodología en la que yo confío muchísimo, ¿no? Que es una metodología de Gallup que nos ayuda a medir el engagement de los colaboradores. Y a nivel Latinoamérica, los últimos datos estadísticos que nos comparten es que tenemos 3 tipos de colaboradores: comprometidos, no comprometidos y activamente no comprometidos, ¿no? Los activos son los que ya se pusieron la camiseta y están ahí contigo. Y los activamente no comprometidos son los detractores que de verdad que por más que intentas, por algo siguen ahí, pero no te quieren para nada. Pero los que son súper peligrosos son los no comprometidos, porque ellos están a la mitad, no son ni de aquí ni de allá. Entonces, ellos son un 60% de todas las organizaciones en general en Latinoamérica. Entonces, tienes un 60% de tu población que puede jugarte a favor o en contra. Y recordamos que los colaboradores son nuestros principales embajadores como compañía, ¿no? Ellos son quienes te van a ayudar a hablar bien de tu empresa, a promover tus productos o servicios. Entonces, pues igual que el marketing externo o que tiene un fin de venta comercial, pues los colaboradores pues son también tus clientes, ¿no? Tus usuarios principales. Entonces, no es nada sencillo porque tiene la misma complejidad de llegar a ellos como en el marketing tradicional, claro, con técnicas y estrategias diferentes, pero al final ellos son tus principales embajadores, como lo decía, y si ellos no están contigo, ¿no? Si no los tienes como tus aliados, entonces los tienes del otro lado, ¿no? Y además los tienes dentro de la empresa con un poder de poder, o sea, con el poder de sabotear todas tus iniciativas, como compañía. Entonces, imagínate lo peligroso que eso puede ser. Entonces, más nos vale a la gente de comunicación interna, pues generar buenas estrategias para hacer aliados. Totalmente de acuerdo, Eli. Muchísimas gracias. Voy contigo, Cel. En este tema, siguiendo hablando de los mitos, y a ti que te toca trabajar, ¿no? Con la comunicación en diferentes ámbitos, ¿qué tanto has escuchado también, ¿no? De qué es la comunicación interna, para qué sirve, y al mismo tiempo, ¿no? Y creo que ha ido cobrando fuerza a través de todos estos años, ¿cómo se le ha ido empoderando? ¿Cómo ha habido cada vez más presupuestos? Digo, no sé si en todas las empresas, pero yo he visto que en muchas sí, y luego a partir de la pandemia y en medio de la pandemia se les dio mucho más importancia. ¿Tú qué opinas, El, de estos temas de repente? Pues es que sí, la comunicación interna pareciera ser sencilla y para nada lo es, ¿no? Pues muchas gracias, Arturo. Eli, es un placer estar con ustedes. Algo bien importante, y justo lo mencionas, Arturo, es el tema de cómo ha evolucionado la comunicación interna. Si bien es cierto, vimos cómo imperaba antes un escenario donde, oye, hazme un comunicado, oye, comunícame esto rapidísimo, porque pues tú tienes los elementos para poder hacerlo, pero pues no era
como tomadores de decisiones estratégicas en el negocio, ¿no? Eso hoy vemos que está cambiando y de manera muy importante porque ya no es el que hace o redacta un comunicado, sino quien maneja una estrategia y muy importante desde los colaboradores, porque antes veíamos, no, crisis externas, medios externos, todo esto, y una crisis puede venir desde adentro, desde nosotros mismos, como bien dice Eli, tener muy fuerte a nuestros colaboradores, crearles este sentido de propósito, de comunidad también. Bien decías, y la pregunta en el Menti, el generar dueñez, pero no es esa dueñez desde el dueño de la empresa, sino más bien tú como colaborador, cómo eres parte de todo esto, de pues también posicionarlo a él dentro de la empresa como un valor fundamental para el desarrollo del negocio, que entienda muy bien el propósito que tenemos, que se sume a lo que estamos realizando y te va a generar un voz a voz positiva. También quería hablar un poquito, ayer tuvimos un evento muy padre con AMCO y sus marcas, donde platicábamos justamente de otro de los mitos de la comunicación interna y es que no sabemos temas de finanzas, que no conocemos los números, cómo comunicarlos y eso, pues déjenme decirles que debe de ser un mito porque debemos de aprender a comunicar todos estos temas. Si queremos generarle un valor en el negocio, un valor estratégico, pues tenemos que aprender a escuchar y tener una escucha activa en todos los ejes de la compañía. Enseñarles a que pues parte de la función del comunicador es en, pues hacer comprender a cada uno de nuestros públicos qué es lo que busca y qué es lo que buscamos, ¿no? Como organización. Entonces, pues hemos aprendido mucho con el tema de pospandemia también a ir aprovechando estas oportunidades que se les dio a las áreas. No hay que desaprovecharlas. Un dato bien interesante es que este año nos sumamos a una encuesta de comunicaciones internas de Iberoamérica y hemos visto una evolución muy importante en el tema de comunicación interna y marketing, algo que decían, pues a veces tienen más presupuesto, pero creo que estamos cobrando una relevancia muy importante, o bien son parte ya las áreas de comunicación interna de mercadotecnia en las empresas de cada uno de las compañías. El hecho de pues reportar o no a recursos humanos también está evolucionando, está cambiando. Tal vez ya hay reportes directos en comunicación interna hacia el CEO por justamente el valor y el propósito que está generando a la compañía. Sí, justo digo, y gracias a él, me encanta la respuesta. Ayer estábamos en el evento de los 50 años de AMCO, para los que no lo conocen es la Asociación Mexicana de Comunicadores, es en un tema más hacia comunicación corporativa, y hubo varias pláticas donde se habló un poquito de esto y gracias a él porque realmente fue muy relevante, ¿no? Algunas de las respuestas que nos daban. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero dar, se me olvidó, ¿no? Decir esta pequeña instrucción, que es, pueden dejarnos desde ya las preguntas, yo las estoy viendo aquí del lado izquierdo que tengo otra pantalla, todas las preguntas que nos van dejando las voy revisando. Si veo que van de la mano con el tema que estamos revisando, las pregunto de una vez, y si no, al final va a haber tiempo para que también, ya también las están leyendo Cel y Eli, para que también al final les podamos estar respondiendo sobre esto. Antes de irnos a la segunda pregunta, a mí también me gustaría mencionar y dar mi punto de vista para ver si están de acuerdo, que como que de repente piensan que es una sola función y es lograr que los colaboradores y hablarles a ellos y mandarles comunicados y ya todo lo que dijimos, ¿no? Pero en realidad la comunicación interna, que aquí preguntaban que si es de RH o con quién o cómo funciona, la verdad es que cada empresa lo tiene un poco diferente, pero igual y eso ahorita que nos contesten Eli o Cel, cómo lo ven y cómo se manejan diferentes empresas, pero a mí lo que sí me gustaría decir es que sí, pues tienen que hablarle a los colaboradores y es todo, pero la verdad es que comunicación corporativa, comunicación interna, tienen muchísimos públicos internos, muchísimos clientes internos dentro de la compañía y tienen que estar llevando la planeación que se tiene, pero al mismo tiempo estar respondiendo muchísimas, una infinidad de solicitudes, sacar bomberazos, sacar temas que van saliendo sobre la marcha y la verdad que es un trabajo que nunca termina, súper interesante,
también, ¿por qué no puede llegar a ser estresante, pero al mismo tiempo divertido? Y bueno, nada más quería hacer este comentario antes de llegar a la segunda pregunta, que ahora empiezo contigo, Cel. El secreto, finalmente el tema medular de este webinar era hablar del secreto de la comunicación interna. ¿Cuál dirías, Cel, que podría ser este secreto? Y si no es un secreto, porque tal vez es difícil tener el gran secreto o el hilo negro en diferentes industrias o como profesional, pero ¿cuál dirías que es el estilo o el proceso que tú llevas, Cel, o que has detectado en diferentes profesionales para tener éxito en la comunicación interna? Pues más allá de un secreto, creo que es una función intrínseca ya de los comunicadores y es escuchar. O sea, esa escucha activa, ser como elementos de siempre estar al pendiente de lo que nuestro público quiere es fundamental porque al final no solo son los colaboradores, es el cuerpo directivo, es el mismo presidente al que tenemos que estar dando respuestas oportunas. Yo creo que uno es el secreto es la escucha y otra investigar, ¿verdad? Porque al final del día no vamos a poder dar una respuesta real o objetiva si no conocemos del tema. Entonces, primero, pues estar muy abiertos a lo que nos puedan decir, a las recomendaciones, sugerencias, temas que necesiten comunicar y de esta manera, pues juntos crear el mensaje. No puede venir desde solo un lado el mensaje porque igual y no le vas a impactar de manera correcta al colaborador o colaboradora. Y al investigar y estar como inmerso en el tema, puedes proponer diversas herramientas. Digo, desde el consejo hacemos un montón de estrategias de comunicación y hoy estamos fortaleciendo una que es fundamental, es labor empresarial. Hicimos aquí un diplomado de comunicación interna y justo algo que es muy repetido es pues estar escuchando, estar activos en estos temas, ser como la parte estratégica de comunicación en las empresas. Entonces, pues ese es el secreto. Muchas gracias, Cel. Ya apuntaron, ahí está el secreto de Cel. Cada quien tiene su propio punto de vista. Y ahora contigo, Eli, la misma pregunta. ¿Tú cómo lo haces? Si tienes algún tipo de secreto o algún tipo de bases o algún tipo de recomendación, ¿cuál dirías que sería? Oye, pues yo aquí tomando nota de los secretos de Cel. Muchas gracias, Cel, por compartir. Y bueno, coincido absolutamente en todos. Desde mi punto de vista, no sé si es un secreto o no, pero creo que es una máxima que llevamos a cabo en el equipo. Ser un aliado estratégico para la compañía. Te tienen que ver así. No eres el que manda comunicados, el que organiza los eventos. Eres un aliado estratégico para la compañía que puede ayudar a contribuir con los resultados del negocio. Ahorita en el Menti preguntabas, ¿cuál es el principal objetivo del endomarketing? Yo diría que todos, ¿no? Todos los que estaban ahí son todos los objetivos. Y todos te apuntan a que esto es un negocio, no se nos tiene que olvidar que trabajamos para una empresa privada y hay que hacerlo rentable y hay que tener ventas, ¿no? Para eso estamos aquí todos, porque en medida que a una compañía le va bien, a todos nos va bien. Claramente que podemos tener en el camino, la podemos pasar bien, podemos ayudar a nuestra gente, que ese es el objetivo también, pero pues al final esto es un negocio. Entonces, comunicación interna tiene que ser un aliado para la compañía y desde los equipos de comunicación tenemos que estar en el negocio. No se puede hacer comunicación desde el escritorio, ¿no? Tienes que estar en las tiendas, escuchar a la gente, como bien decía Cel, como un reportero, ¿no? ¿Dónde aprende el reportero o dónde saca la nota? Pues estando en la marcha, estando en la manifestación, estando en el lugar donde fue el hecho. Pues lo mismo ocurre al interior de la compañía, ¿no? Estando en el negocio. Y es algo que en el equipo que lidero, pues bueno, trato como de impulsar constantemente y la verdad es que lo han entendido muy bien, ¿no? O sea, es ir a los eventos, escuchar las juntas de estrategia, estar muy cerca de la dirección, porque solamente así vas como esponjita absorbiendo todo y pues eso te ayuda a ti a hacer estrategias no solo que se vean bonitas en un PowerPoint, sino efectivas y de valor para el negocio. Totalmente de acuerdo. Yo también apunté, ya tengo sus secretos y los vamos a vender pronto. Oye, Eli, aprovechando nada más, antes de pasar a otra pregunta, quisiera quedarme contigo en una de las preguntas que nos hacen acá, que nos hace Cristal.
¿Cómo funciona en tu caso? ¿Qué tanto interactúas con RH? ¿Cómo es el organigrama ahí en temas de comunicación corporativa y comunicación interna? ¿Cómo lo hacen ustedes? Mira, nosotros sí pertenecemos a la dirección, o sea, comunicación interna pertenece a la dirección de comunicación, cultura y responsabilidad social, que también tiene el área de salud y bienestar. Y esta dirección a su vez reporta a la Dirección de Recursos Humanos, porque así se ha establecido, ¿no? Y bueno, recursos humanos o capital humano es una de las áreas estratégicas de la compañía. Así funciona, pero justamente la semana pasada teníamos una conversación con nuestra directora y nos decía, oigan, estamos haciendo cosas padrísimas, solamente una recomendación, menos RH, más negocio, ¿no? Como que de repente sí se nos está, obviamente, pues lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Y hablamos mucho de cuidar a la gente y los programas en beneficio de la gente, etcétera, que está padrísimo, pero justo nos decía, encuentren un punto de equilibrio entre la gente y el negocio. Entonces, pues creo que es algo que fue como quitarnos un poco una venda de los ojos, que aunque lo traemos en el radar, pues la percepción es distinta, ¿no? Entonces, y además fue de mucho valor que nos lo dijera nuestra directora de RH, ¿no? Que pudiera haber sido al revés, pero justo ella nos dijo, es una persona súper numérica y súper enfocada a los objetivos, entonces nos decía, encuentren el punto de equilibrio entre RH y el negocio, ¿no? Lo que es importante para el negocio. Súper interesante. Y creo que lo dijo Cel también hace ratito, ¿no? Como, bueno, ayer José Luis Leiva de Bimbo también lo decía, o no me acuerdo si fue Daniel, pero este tema de que estudiar, de repente estamos nosotros en comunicación porque no nos iba también los números, pero tenemos que estar súper involucrados en los números, ¿no? Entonces, es muy interesante. Antes de pasar a la segunda pregunta, Cel, ¿tú qué agregarías o tú cómo has visto que funciona la comunicación interna? Usualmente también está alineado a RH o lo ves de repente también con marketing o con un director de comunicación corporativa. ¿Cómo lo ves tú? Pues justamente eso hemos visto como evolución, ¿no? Siempre estábamos en recursos humanos, reportaba a la dirección de RH y si bien es importante, al final de cuentas es una escucha a los colaboradores, a también la empresa, lo que busca, pero hoy vemos como un cambio interesante que o empieza a reportar a marketing o hay una dirección de comunicación donde ya es un reporte directo del CEO, del negocio totalmente de la estrategia, del propósito, entonces empieza a cambiar, como bien dice Eli, o sea, no solamente es todos recursos humanos, sino también, pues justamente este punto que está buscando el propósito de la compañía. Y es muy interesante, en México aún estamos como en esos inicios, creo que cerca del 80% de las empresas tienen así el área de comunicación interna reportando a recursos humanos, pero está cambiando, sigue mercadotecnia y la siguiente es tener una dirección de comunicación ya directamente. Gracias, El. Sí, yo también he escuchado muchísimos formatos y va cambiando. Y nada, rapidísimo, Eli nos pregunta, Elvia, ¿podrías repetir el nombre del área en el que tú estás y cómo asciende? Sí, con gusto. Yo reporto, la Gerencia de Comunicación Interna reporta a la Dirección de Cultura, Comunicación y Responsabilidad Social, que le añadiría salud y bienestar porque también lo integra, y a su vez esta dirección reporta a la Dirección de Capital Humano. Muchísimas gracias, Eli. Muy bien, y vámonos al siguiente slide. En este slide quiero hablar de endomarketing, ¿no? Finalmente, comunicación interna, comunicación corporativa tiene muchos años, y de repente llega este tema de endomarketing que yo me he puesto a investigar y que el término viene un poquito de Brasil, ¿no? Y que algunos les llaman internal branding o intromarketing, o hay muchas formas en que lo han venido nombrando. Ahora empiezo contigo, Eli. ¿Qué es para ti el endomarketing? ¿Lo usas? ¿No lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Y por qué la gente lo debería estar usando? Porque tal vez puede estar dando mejores resultados. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que endomarketing, así como marketing para clientes, es contar historias, ¿no? El famosísimo storytelling. Porque a la gente le gusta verse, pero ¿por qué le gusta verse? Porque se siente parte de algo, ¿no? De una compañía, de una comunidad, de un producto, ¿no?
Entonces, creo que para nuestro equipo hemos estado poniendo muchísimo foco en ir a buscar esas historias a nuestros negocios y poder sacarlas a la luz. Ahorita tenemos una campaña justamente de marca empleadora y a mí me gusta mucho, le estoy tomando muchísimo cariño porque nuestro hashtag es yo puedo y nuestro eslogan es si es importante para ti, también lo es para nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es construir historias reales con gente que es el operador del camión, con gente que es el vendedor, con gente que es el ejecutivo, ¿no? Gente real que tiene mucho que decir. Entonces, estamos de esta forma involucrándonos y volviéndonos un poco comunicadores en doble vía, ¿no? Les estamos dando exposure, a la gente le gusta tener los reflectores encima y al momento de contar estas historias, envolverlos y comprometerlos, pues como decíamos al principio, ¿no? Se empiezan a volver tus aliados. ¿Y dónde está, dónde, o sea, dónde juega la empresa? Pues que el momento en el que tú les cuentas esta historia, le metes ese complemento de la compañía es parte de esto, ¿no? Ha ayudado a la gente o ha estado siendo un aliado al momento de que crece personalmente. Hemos puesto historias, por ejemplo, de un chico que ha hecho un triatlón y ha representado a México en las Olimpiadas de no sé qué, que si la nadadora, que si la vendedora, que además, ¿no? Entonces, esas historias del día a día, ¿no? Las historias de calle, de la vida real, las llevamos a este endomarketing, a la comunicación interna, y pues le damos voz a la gente y nos convertimos como compañía en un aliado para el éxito de nuestra gente. Entonces es como ahorita en el equipo lo estamos utilizando. Y pues la verdad es que los invitaría a siempre estarnos preguntando si podemos decir eso mismo que decimos en los comunicados de forma diferente, contar una historia diferente, porque yo creo que hoy el principal reto de comunicación interna es dejar de ser aburridos, el que el comunicado es gigante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo eso mismo lo podemos contar de una manera diferente? Yo diría, Eli, a ver si estás de acuerdo, un poquito como dijiste hace ratito, ¿no? Poder equilibrar RH con negocio, aquí sería poder equilibrar lo racional con lo emocional, ¿no? O sea, que se entienda, pero que les llegue, ¿no? Creo que va un poquito por donde van. Totalmente, siempre, siempre, siempre hay que preguntarnos porque eso sucede, ¿no? ¿Y qué hay para mí? El colaborador siempre te va a decir, bueno, ¿y eso que me estás diciendo, a mí qué? ¿No? ¿Dónde me veo yo? ¿Y qué hay para mí? Porque evidentemente no voy a hacer nada como colaborador que no tenga un beneficio. Y si podemos salir beneficiados los colaboradores y la empresa, pues qué mejor, ¿no? Es donde se hace el match. Gracias, gracias, Eli. Celeste, la misma pregunta, de alguna forma, también cuál es tu visión, ¿no? Del endomarketing, cómo lo han utilizado y qué tanto crees que ha venido a ayudar o posiblemente revolucionar para dar mejores resultados en la comunicación interna. Inclusive, saber si el endomarketing ayuda a la comunicación interna o es algo diferente. ¿Cuál es tu visión? Por supuesto que lo ayuda y no solamente ayuda a, pues a la gestión de la comunicación interna, también ayuda en justamente la estrategia de negocio, ese voz a voz positivo, en el que el colaborador se sienta muy motivado hacia la compañía y que lo pueda compartir de manera externa y ya no solo es verlo como la persona que trabaja en la empresa, sino como un cliente también, es un target objetivo con cada una de las empresas. Algo que hemos visto también cambiar y es muy importante es no solamente abordar los temas que quiere la organización o compañía, es, pues como les decía, es escuchar qué es lo que ellos quieren para poderse sentir como parte de esta organización. Es una comunicación ya con un propósito más dentro del papel del endomarketing. Justo es no solo eres un colaborador al que le voy a estar comunicando y comunicando y comunicando, sino también pues te vuelves el centro de una empresa, ¿no? Hemos visto cómo ha estado evolucionando la comunicación y hoy dicen, pues la persona al centro, o sea, ya sea colaborador, cliente, proveedor, es una persona, hay que tenerla al centro para, pues de esta manera, afianzar las relaciones. Creo que el secreto del endomarketing es, más allá de comunicar también, es cómo lo estamos haciendo, cómo pues
la mercadotecnia siempre ha tenido como datos duros, ¿no? Esta parte de comunicar con datos y que sea el impacto. Entonces, creo un poco también aquí viene incidiendo el cómo estamos evaluando, cómo estamos midiendo las interacciones humanas, las comunicaciones, y no solo lo abrió, sino qué pasó a partir de eso, qué cambio, qué comportamiento hubo diferente. Como les contaba antes, en el consejo hicimos un poquito un replanteamiento de cómo hacer el llegar las campañas a los diferentes pues compañías, empresas, y un punto era pues hay que capacitar a los comunicadores, hay que darles herramientas para que conozcan cómo comunicar ese propósito, ese sentido de orgullo, de pertenencia, cómo lo pueden medir, porque también a veces no conocemos de qué manera medir los impactos, y creo que más allá de hacer estrategias enfocadas en lo que está el negocio, es como esta mezcla que bien decía Eli, ¿no? Escuchar a nuestros colaboradores, escuchar a las direcciones, ver de qué manera nosotros podemos generar estrategias de alto impacto y ver a nuestro colaborador como pues un cliente también que necesita una respuesta y que nos va a ayudar a generar recompra tal vez y que se sumen más personas a nuestra compañía o quieran estar en nuestra compañía, y entonces generamos un propósito, un valor agregado en ellos. Muchas gracias, El. Antes de cambiar de pregunta, y agradezco a todos los que nos están mandando muchas preguntas, de hecho ya estoy viendo muchas. La mayoría las voy a dejar al final porque tal vez ahorita no conectan, pero hay una que me gusta y que la conteste quien quiera, El o Eli. Es la última. Mariana nos pregunta, y se me hace muy interesante porque a veces cuando empezamos en endomarketing pensamos hay que traer nuevos canales, aplicaciones, activaciones internas, guerrilla, bla, 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 ¿no? Pero también creo que también se trata, y creo que Eli lo dijo mucho también, es cómo utilizando los medios que ya tenemos los usamos de forma más impactante. Entonces la pregunta dice así, ¿cómo puedo transformar un comunicado aburrido que se manda internamente por mail, ¿no? Ejemplo, medidas de seguridad del trabajo? Me imagino que cómo transformarlo para que sea más impactante. ¿Cómo podemos utilizar, y perdón Mariana que estoy tal vez dándole más contexto a tu pregunta, pero me gusta, cómo podemos utilizar los medios que ya hoy tenemos y que a veces también no es tan fácil cambiar de medios o meter un nuevo sistema porque el área de TI no nos deja, yo sé que de repente las complicaciones, pero cómo con lo que hoy ya tenemos podemos impactar más. ¿Quién le gustaría contestar? Adelante, Eli. Y yo insisto con el tema de contar historias, ¿no? Y la verdad es que apelo mucho y lo he aprendido en esta compañía, en Liverpool, en el puerto de Liverpool, que menos es más. No se trata de tener un portafolio gigante, sino de tener la cantidad de medios necesarios, pero que sean efectivos, diversificar la información, volvernos nosotros mismos más omnicanales y le agregaría este atributo de contar historias. En una compañía que, no, o sea, no lo hice yo, pero vi esta campaña en una empresa, en una planta de producción, que me llegó al corazón porque, pues, obviamente hablaban de lo que bien comenta, perdóname, ¿me repites el nombre de la chica? Mariana. De Mariana, ¿cómo hacemos las normas de seguridad más divertidas? Tenían unos tótems de unos niños que además eran hijos de los colaboradores, o sea, gente real, en donde les decían, papá, te espero en casa, papá, que tengas un buen regreso, acuérdate de usar bien tu arnés porque yo te estoy esperando, ¿no? Entonces, y ahí iban dando las normas de seguridad que son aburridas, pero de una manera súper emotiva, conectando emocionalmente con la gente. Entonces, insisto en preguntarnos, bueno, ¿y qué hay para el colaborador? Literalmente todas las audiencias siempre nos van a preguntar, bueno, ¿y eso que me estás diciendo, a mí qué? Hay que responder esos ¿y a mí qué? De la gente. Me encanta, me encanta. Pues muy bien, o no sé si Cel quieres agregar algo más. Creo Adelante. que algo que, sí, Adelante. gracias. Algo que platicabas hace ratito, Artur, y creo que tú nos veniste a enseñar un montón en las estrategias que estábamos desarrollando en el consejo, y es, pues, cómo esta parte estratégica y la parte emocional la podemos mezclar y hacer algo totalmente impactante, ¿no? No solamente es el
ponte tu casco, ponte tu cubrebocas, utiliza tu cofia. O sea, hay elementos que sí son necesarios para que la operación se genere de manera adecuada, pero sin embargo, si le das ese toquecito romántico, como decía Eli, o sea, esa emocionalidad de, papi, usa tu casco como yo lo uso, o estamos en casa, ven, o todos esos elementos, pues claro que van a apelarte a la familia, a la cercanía. Entonces, pues más allá de, rápido, tengo que comunicar algo, voy a sentarme. A mí también como me gustaría que me dijeran algo que debo de aprender, porque eso lo tengo que aprender sí o sí para asegurar mi bienestar y el de mi familia, porque pues yo trabajo, entonces estoy dando bienestar a mi familia y ser muy pues cautelosos con esos temas, porque al final del día, ¿qué tanto van a leer un mensaje de ponte tu casco? Lo van a ver, tal vez, pero no les vamos a impactar de manera pues trascendental a los colaboradores. Entonces, pues hay otros recursos ya también, por ejemplo, las experiencias de marca, eso es algo que hemos visto que va evolucionando, no solamente es, bueno, te pego un póster, que pues ya también estamos disminuyendo la cantidad de uso de papel, entonces hay muchas políticas paperless, o pues ya pasan y no lo ven, entonces pues generar estas experiencias, estas actividades donde pues puedas fomentar diferentes elementos de capacitación, desarrollo que son fundamentales y que te permitan pues compartirlo al colaborador y que le incida de una manera más práctica. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones también. Oye, Arturo, y Eli, nada más adelante. sumar algo. No es fácil, ¿eh? Y la verdad es que me quedo ahorita reflexionando con lo que decía él, y a veces nos podemos perder porque la operación es una ola que nos come, y entonces nos vamos con esta inercia y entonces empezamos muy conscientes de queremos contar historias, queremos hacerlo, pero entonces está el bono de no sé qué y ahora hay que comunicar el cambio de este proceso y luego RH no sé qué y luego la seguridad y, ¿no? Y luego innovación, etcétera. Entonces, y las ventas, no sé cuánto. Entonces viene una ola de mensajes impresionante. Entonces, creo que siempre tenemos que estar haciendo altos en el camino para decir, a ver, esto está abonando a algo de la estrategia en general, sí o no, porque también tenemos que aprender a ser esos consultores internos de la comunicación y decir, ojo, esto ahorita no, esto está saturando, oigan, les pongo sobre la mesa que traemos, bla, 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 bla. Y entonces estamos perdiendo el foco de la gente. Entonces ahí es donde justo nos convertimos en aliados y, me voy a hacer, aquí me estoy apuntando, ¿no? El firme propósito de todos los días seguirme preguntando, esto es importante, estamos contando buenas historias, porque, insisto, es muy fácil perdernos. No creo que nadie tenga no la intención, ¿no? De hacerlo, no hacerlo bien. Todos queremos hacerlo bien y comunicar de la mejor forma, pero la operación si nos come el warning, y empezando por mí misma, es, ¿estamos contribuyendo de manera estratégica al negocio con esto? Completamente, ¿no? Y era un poquito de los mitos, inclusive al principio, esto que también nos comenta Eli, y creo que sí, y eso creo que pasa en todos lados, ¿no? De repente el que la operación nos coma vivos y de repente dejemos de poner atención y poder llegar a los objetivos o poder seguir las mediciones de las que también hablabas él. Justo un poquito tal vez en ese tenor, llegó este slide donde habla de buenas prácticas. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieran, y ahora empiezo contigo, Cel, ¿cuáles para ti serían las buenas prácticas de comunicación interna con endomarketing, ¿no? O alguno de los dos, donde las que dirías, estas son las que siempre hacemos, ¿no? Estas son las de cajón, o estas son las que en los últimos años hemos podido innovar, o inclusive, ¿no? A mí me gusta, de repente platico mucho y me dicen, es que siempre hemos querido hacer esto, pero por falta de tiempo o falta de permisos o falta de uso de tecnología, no hemos podido avanzar por allá. ¿Cuáles son las buenas prácticas que usas o que has visto que se utiliza CEL y cómo las llevan a cabo? Aquí está como bien interesante la pregunta porque en el consejo, como saben,
hacemos diversas acciones para los movimientos sociales que tenemos, ¿no? Entonces, es un proceso, yo creo que de mejora continua, innovación, porque si bien es cierto, parte de la estrategia es que cada una de las empresas comuniquen las campañas del consejo, no todas van a tener la misma o incidencia o no todas las empresas pueden comunicar esos mensajes. Entonces, uno pues es buscar la manera de cómo podemos comunicarlo, ¿no? Con las compañías, ver qué herramientas podemos tener de estos, porque al final del día puede ser que, oye, pues para esta campaña sí es importante que tengamos un elemento gráfico donde los colaboradores puedan leer un QR y a partir de ahí, pues busquen información, ¿no? Esto es ejemplo con Amafor, que estamos haciendo una estrategia para dar a conocer a los colaboradores que pues a partir de este año se incrementa el porcentaje que las empresas dan a la Afore, entonces ahí pues sí es importante que tengan la información, ¿no? En la mano. Tenemos la campaña de No está chido, pero aquí importante el brand experience, o sea, que podamos ir con el colaborador y decirle, oye, acércate con tu familia, platica con ella, tal vez pláticas, talleres, y hoy hemos visto que más que sea virtual, a veces necesitamos la presencialidad. El día de ayer el equipo estuvo en una feria del trabajo en la Costeña, entonces pues aquí vimos esta reactivación, como pues también ellos quieren aprender a acercarse a sus familias, compartir con ellos, entonces pues vamos cambiando de acuerdo a la estrategia que se tenga, hay alguna otra en la que nos hemos sumado, me veo, y queremos pues también participar a las empresas, pero dando talleres para los comunicadores aquí que pues se empoderen y puedan dar los mensajes de las estrategias, pero creo que es muy puntual el tema de saber qué queremos como compañía, qué quiere el colaborador o qué busca y de qué manera podemos hacérselo llegar. Y desde esta parte de hacer presencialidades, hacer eventos, que se sientan parte de los logros, tal vez también de los objetivos. Esto fundamental, estar comunicando cómo vamos, hacia dónde vamos, porque de esta manera un colaborador se va a sentir afianzado en tu organización, generarles experiencias de marca. Ya les dije algunos ejemplos que hemos tenido en el consejo, creo que eso también es fundamental y pues siempre importante estarles comunicando, porque si bien es cierto que a veces pasan y no lo ven, pero esas veces que van a pasar, una lo van a ver y claro que sí les va a generar impacto. Vemos que hoy en México utilizamos muchísimo el WhatsApp, aprovéchenlo, hay que aprovecharlo, pero no todo el tiempo, no cada 5 minutos estar mandando un mensajito, sino pues tener esos canales inmediatos nos ayuda a la comunicación. También no generar como listados enormes que no vamos a leer, léanselos ustedes antes, vean que en 5, 10, 15 segundos lo puedan leer y eso va a funcionar muchísimo más por el primer impacto, la lectura. Es fundamental que no mandemos mucho texto porque pues ya somos como la sociedad de la inmediatez, entonces fundamental, videitos de 10 segundos, 15, 20, bueno, hay algunos casos donde sí necesitamos informar más y pues de acuerdo al contenido, ¿no? Y bueno, pues esos son mis recomendaciones y el tema del papel que está disminuyendo el uso de los pósters, ver algunos otros elementos y si son los que tienes, no hay ningún problema, aprovéchalos, utilízalos y utilizar mailing y WhatsApp, creo que son medios muy usados. Les decía, esta encuesta que hicimos con Internal de Iberoamérica nos dieron esos resultados, cada vez menos pósters y más uso de canales electrónicos para las comunicaciones. Perfecto, Cel. Muchísimas gracias. Voy contigo, Eli. Misma pregunta. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Cómo lo hacen ustedes? Oye, yo creo que el principal consejo que podría darles aquí es entender a la audiencia, de verdad tomarnos ese tiempo para
preguntarnos cuáles son sus motivadores, cuáles son sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, para poder hacer comunicación segmentada y dirigida. No a todos nos interesa lo mismo, ¿no? Y mira que hemos tenido aprendizajes interesantes, pero afortunadamente yo puedo decir hoy que mi equipo, que está muy en el negocio, entiende muy bien a sus audiencias y nos reta mucho, o sea, nos retamos mucho entre el equipo de decir, ojo, esto no lo va a leer nadie. A ver, la gente, el transportista, no tiene celular para hacer una dinámica súper digital. O sea, con ellos tenemos que llegar de esta otra forma, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú te tomas ese tiempo de hablar con ellos, de entender, insisto, sus motivadores, pues puedes hacer comunicación más interesante para ellos. Por ejemplo, nos pasó en nuestra campaña Marca Empleadora, ¿no? Tenemos la campaña que les comentaba, va muy bien y está jalando, y uno de los atributos de nuestra empresa es que puedes construir y hacer carrera a largo plazo. Es uno de nuestros distintivos y diferenciadores. Tenemos orgullosamente colaboradores que tienen 40 años con nosotros y felices de la vida, ¿no? Entonces ahorita íbamos a preparar estos mensajes para los nuevos talentos, para ir a ferias de empleo, becarios, etcétera. Y nos dimos cuenta que nuestros mensajes clave nada tenían que ver con sus motivadores, ¿no? Entonces hicimos un focus group y nos decían, trabajar 40 años contigo, what? O sea, pero date por bien servido si voy a estar 3 años, ¿no? Y les mueven cosas totalmente diferentes. Ojo, no estoy diciendo tampoco que engañemos a las audiencias o les demos todo lo que quieren, ¿no? Porque mi segundo consejo era justo el tema de sinceridad y congruencia, ¿no? No digamos nada que no podamos, o sea, no generemos falsas expectativas, lo que es, ¿no? Y seguramente encontraremos la forma de venderlo internamente muy bien, pero ser congruentes y con mucha sinceridad. Pero entonces también encontremos los motivadores de nuestras audiencias, ¿no? Ese para mí fue, cuando escuché a los chicos hablar, decía, pero por supuesto que hay muchas cosas que podemos hacer para ellos, pero no son las que estamos diciéndole a la otra audiencia, ¿no? A los vendedores que sí ya tienen una trayectoria de más de 30 años, ¿no? Ellos para nada, no los motiva lo mismo. Y no estoy diciendo que todas las compañías nos convirtamos en Google, por poner un ejemplo, porque cada una tiene sus particularidades, pero sí ir a escuchar y entender a las audiencias para hacer comunicación segmentada y dirigida. Muchas gracias, Eli. Perdimos ahorita tantito a Cel, ahorita se vuelve a conectar, pero en lo que regresa ahorita Cel y seguimos, nos quedan 2 preguntas más y tenemos muchísimas preguntas del público. Entonces, nada más quiero hacer un pequeño comercial. Si les parece bien, Eli y Cel, nos quedamos unos minutos más para terminar con las preguntas y tratar de responder las más que podamos del público, pero también, si no nos diera tiempo, quiero hacer un pequeño paréntesis que lo hacemos en cada webinar. Por si no nos diera tiempo de contestar todas sus preguntas, porque nos encanta poder hacerlo, los invitamos a todos, ¿no? Aquí le pusimos de Employer Branding, pero también de comunicación interna y de Inside Out Branding en general. Si nos siguen en este WhatsApp, lo que hemos hecho cuando no nos da tiempo de contestar todos es molestar un poquito más a nuestros invitados, en este caso a ti, Celia, a Eli, por si no nos diera tiempo, que luego nos ayudaran, ya sea en un mensaje de voz o en un poquito de texto, contestar algunas de las preguntas que tal vez no nos den tiempo de contestar hoy, porque tenemos 25 comentarios o preguntas ahorita. Ahorita voy a tratar de abordarlos, pero los invitamos a que nos sigan acá. Ahorita también les vamos a pasar la liga por el chat y que aquí lo podemos contestar. También lo estoy diciendo justo ahorita, porque yo sé que hay algunos de ustedes que tal vez ahorita a las 11, tal vez que tengan que entrar a otra junta o hacer otra cosa. Entonces, si quieren seguir conectados con nosotros, aquí lo pueden hacer. Ahorita todos los demás nos vamos a seguir un ratito más, si me lo permiten, para terminar las preguntas. Entonces, me regreso. Estábamos justo en las buenas prácticas y ahora me voy, y ahora empiezo contigo, Eli, en el tema de la evolución. A mí me ha pasado, no sé si ustedes lo han visto, que pareciera que después de la pandemia y ahora también con todo lo que ha cambiado, nuevas tecnologías, inclusive aquí ya nos empezaron a preguntar de inteligencia artificial, que de repente pasó la pandemia y muchos regresamos al mismo punto, ¿no? Pareciera que no aprendimos mucho de lo que nos enseñó la pandemia. Entonces la pregunta dice tal cual,
antes, después y ahora en pospandemia, ¿cómo han evolucionado? ¿Cómo se han adaptado? ¿Qué ha permanecido? ¿Cómo han cambiado? ¿No? ¿Qué ha pasado, Eli? ¿Qué nos podrías contar? Híjole, yo creo que hemos cambiado, sí hemos cambiado un montón. Evidentemente ya no nos comunicamos de la forma que lo hacíamos antes. Como bien decía Cel, la pandemia nos dio la oportunidad a todos los que tenemos el placer de dedicarnos a la comunicación, de hacerle ver a las organizaciones que, pues si no somos indispensables, al menos sí somos sumamente importantes, porque todo cambió, todo evolucionó, pero la comunicación seguía estando ahí y se volvió ese motor o agente de cambio, ¿no? Era lo único que nos mantenía conectados como organización, que nos hacía sentir parte de la compañía. Entonces, creo que sí hemos cambiado un montón. Se les decía ahorita, hemos encontrado nuevas formas de comunicarnos como el WhatsApp, como la inmediatez, y creo que el principal aprendizaje que tuvimos fue este tema de hacer mensajes, uno, conectando emocionalmente con la gente y segundo, inmediatos, ¿no? O sea, tú no sabías qué iba a pasar después y esta capacidad de adaptación fue la que se fortaleció muchísimo, porque seguro les pasó a todos. Teníamos un comunicado listo para sacar mañana a primera hora y resulta que durante la noche pasó algo que te tenía que obligar a cambiar absolutamente todo radicalmente, ¿no? Entonces, creo que habilidad de adaptación fue la más importante y creo que es la que no tenemos que perder, ¿no? De que tenemos que seguir viéndola, que afortunadamente hoy ya no tenemos un contexto tan catastrófico, pero que tomemos esta agilidad que todos desarrollamos para seguir adelante. O sea, hay que seguir ejercitando el músculo, ¿no? Creo que también todos aprendimos un poco de hacer comunicación para atender crisis, ¿no? Nos la pusieron la crisis ahí estaba, fue de un día para otro, nos topamos con pared, la sufrimos, pero lo logramos, ¿no? Salimos del paso. Entonces, creo que no debemos tampoco de perder eso. Ahora que tenemos un entorno mucho más estable, pues hay que prepararnos, ¿no? Así como los simulacros, ¿no? No esperemos a que nos caiga otra crisis para empezar a prepararnos para ello. Entonces, en cuanto a la evolución de los medios, solo podría agregar que también, pues volvernos más omnicanales, ¿no? No todo es un comunicado, ¿no? Es más, yo les diría, por ahí alguien me dijo alguna vez, el comunicado no te resuelve casi nada. Es una manera de oficializar algo y que haya evidencia de que lo mandamos y ahí está, pero no te resuelve nada. Entonces, creo que la evolución estuvo en que tuvimos que volvernos más omnicanales, comunicar de manera diferente y prepararnos para las crisis. Totalmente, ¿no? Me encanta este tema de que todos tuvimos nuestro examen final, ¿no? Nuestro máster y doctorado al mismo tiempo en la pandemia y de alguna forma seguro aprendimos muchas cosas que ahora las tenemos que llevar a cabo. Cel, ¿tú qué opinas? ¿Cómo han evolucionado en el consejo o tú en lo particular? ¿Cómo cambiaron a partir de la pandemia o no? ¿Y qué siguen utilizando ahorita? Uy, pues creo que evolucionó todo en temas de comunicación para nosotros. Es decir, o sea, y esto hasta desde lo que vivimos en el consejo, la presencialidad era muy importante, éramos totalmente presenciales, estábamos en un proceso de, oigan, pues muy probablemente un día home office. Esto con el equipo del consejo. Esa semana que nos dicen, pues, nos vamos a tener que ir a home office todos por el tema de la pandemia, el COVID. Era como un tema que íbamos a lanzar apenas, entonces se tenía como que apresurar las marchas, a aprender a comunicarnos de manera inmediata a través de plataformas de comunicación virtuales como el Zoom, entonces capacitarnos rapidísimo este tema donde pues también recursos humanos, la verdad fue fundamental para lograrlo. Temas de comunicación interna, pues que aprendiéramos
este mundo ya muy virtual, capacitarnos, ver todos los temas que íbamos a tener que estar trabajando de manera diaria y remota, era complicado, pues veníamos de un mundo presencial a un mundo totalmente remoto, nos cambió todo. Desde nuestra área, pues partir de, hacíamos reuniones con las empresas de manera mensual casi, cuando nos juntábamos y volvernos así en pantalla. Entonces es como un aprendizaje importante, pero no hay que dejarlo. Eso es muy fundamental, creo. Hay en ocasiones cuando personas prefieren todo presencial, ¿no? Pero creo que esta evolución, este proceso adaptativo, ser resiliente ante todo lo que necesitan las demás personas, pues nos permite acercarnos más, ser más eficaces en algunos casos. em, Tal vez no eficientes, porque eso de estar al lado y decirle, oye, necesito esto, ya me lo pasó, ¿no? Pero sí es eficacia en temas de reuniones, de poder platicar con todos, vean desde dónde están, ¿no? Y podemos ver gente de norte, del sur, de todos lados y podemos estar juntos en un momento. Eso tenemos que aprovecharlo un montón, porque pues luego no conocíamos a la persona que está en, no sé, nuestra misma área, pero en Monterrey, y ahora podemos verlo todas las semanas porque podemos tener una junta virtual. Entonces, creo que eso también nos ha ayudado a conectar y también a desconectar en algunos casos. Entonces, hay que aprovechar los dos mundos. Por otro lado, la comunicación interna, como les decía, evolucionó muy interesante estos años. Creo que se ha vuelto parte fundamental y estratégica de los negocios. Aprovéchenlo, escuchen lo que necesitan nuestros directores, CEOs, comunicar para que de esta manera digan, claro, pues nosotros somos estratégicos, ¿saben? Esta es momento de que lo aprovechen, de que adapten todos sus canales. También vimos una adaptabilidad en las tendencias de comunicación. Poner a la persona al centro se volvió fundamental, ¿no? Era como de, oye, pues ¿cómo voy a comunicar que tal persona pues perdió la vida? ¿No? O sea, nos volvimos emocionales. Entendimos que la gente tiene familia, entendimos que más allá de pues realizar algún tipo de operación, es parte, pues, como Liverpool de nuestra vida. Entonces, pues, dar cuenta de que proveedores, clientes, nuestros colaboradores son humanos y tenemos que ponerlos al centro es, yo creo que la clave, y ser como muy conscientes en estos temas de evolución, que hay personas y somos personas sirviendo pues a personas y generando trabajo y todo, nosotros también. Me encanta que la evolución, ¿no?, de la que estamos platicando ahorita no fue tanto así de, sí hablamos de tecnología, sí hablamos de diferentes temas, pero fue volver a pensar en las personas, darle todo importancia que tal vez de repente ya no estaba tan a flor de piel o como una alta prioridad de las empresas. Entonces, de alguna forma fue back to basics, o al menos regresar y darle la importancia que merece la persona y su bienestar. Entonces, me encanta que las respuestas fueron ahí, porque a veces la evolución nos vamos por otros temas y me gusta que nos vamos por lo que estoy de acuerdo que es más importante. Sí, para todos los que están súper impacientes con las preguntas, solamente nos queda un tema más, que es objetivos y métricas, que a mí me encanta este tema, porque a veces, si regresamos al mito del principio, es la comunicación interna lanza y pues, si se entiende bien, si no importa, si no se entiende o si no se causa una reacción o si no se logra el objetivo, no pasa nada, y no es así, ¿no? Entonces, me gustaría, y ahora empiezo contigo, Eli, que nos platiques cuáles son los objetivos y también de la mano las métricas más importantes que tienes en tu día a día. Y fíjate que antes de dar los KPIs, una anécdota, ¿no? Creo que en mi historia, mi trayectoria profesional previa a esta compañía, siempre habíamos sido como muy subjetivos en la medición, ¿no? Focus groups, la percepción, un poco por aquí, por allá, tratando de buscar el número,
pero hasta ahora hemos sido capaces de tener un dashboard de comunicación justo en ese afán de volvernos más estratégicos, y en mi equipo tengo evidentemente muchísimos comunicadores maravillosos y súper creativos, y hubo un momento en el que tuvimos una vacante y dijimos, ¿por qué no traer a un ingeniero que nunca en su vida ha hecho comunicación, que nos ayude justamente a aterrizar toda esta creatividad en números? Y no sabes, yo creo que fue la decisión más importante que pudimos haber tomado, porque esta persona, que aparte tiene una personalidad totalmente distinta a la del resto del equipo, nos ha ayudado a entender, y ahora estamos evolucionando a qué hacemos con estos datos, ¿no? Ya tenemos un dashboard, además maravilloso, pero pues y ahora cómo tomamos decisiones con base en esta data. Entonces, evidentemente a todos nos interesa incrementar el número de seguidores en LinkedIn, y que nuestras porcentaje de apertura de mails incremente, o las interacciones que tenemos, por ejemplo, con la revista o con el podcast cada vez sean mayores. Pero creo que también tenemos que ahora aspirar a estos objetivos y métricas de negocio, ¿no? Por ejemplo, meternos muchísimo al tema, cómo contribuimos a la retención, a incrementar la retención o disminuir la rotación. También, pues, meternos mucho a este tema de contribuir en que la gente se quede para disminuir los costos de contratación, ¿no? Cuánto también nuestros nuevos candidatos o la nueva gente que entra a la organización a través de una buena selección hace match con la cultura de la organización, y no va a terminar yéndose en un año y nos va a volver a costar el volver a traer gente nueva, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo cultura? Sí, muy bonito, y creo que los objetivos de comunicación interna sí son la interacción con el portafolio de medios, ¿no? ¿Cuánta interacción tenemos? Pero también ahora el reto es cómo vamos a los objetivos del negocio, que pueden ser, ahorita hablé algunos de RH, pero evidentemente también tendremos que ver cómo estamos contribuyendo con las ventas, cómo estamos contribuyendo con la rentabilidad, a disminuir gastos. Entonces creo que más allá de dar un KPI en específico, me gustaría dejar la reflexión, ¿no? de comunicación. No somos solamente percepción, o no somos solamente lo que dice la gente de manera subjetiva, sino sí podemos ir hacia números y datos duros. Muchas gracias, Eli. Eh, y creo que lo dijiste muy bien, ¿no? De repente en estos temas de comunicación en general, ¿no? Donde no es marketing, donde a veces los KPIs están mucho más, eh, no sé, ya estructurados o ya definidos, ¿no? De muchas maneras. Aquí se sigue innovando, y esta buena práctica, ¿no? O esto que me regresa a la pregunta anterior que acabas de hacer, contratar a un ingeniero, la verdad es que no lo había escuchado, está excelente, y felicidades. Gracias, Cel. Cel, lo mismo, ¿tú qué objetivos, métricas suelen usar? Yo metiendo un poquito mi cuchara cuando he preguntado mucho, y a ver si estás de acuerdo, a mí me contestaban mucho también este tema de, y sobre todo en la pandemia, que trabajamos todo el tiempo, no había tiempo ni para ir al baño, terminábamos tardísimo y habían comités y te encargaban otras cosas. Y entonces de repente lograr que la gente participara, se les comunicaba para que participaran en cosas, ya era bien difícil porque los teníamos, ¿cómo les llaman? Infoxicated, ¿no? Infoxication, demasiada información, demasiado bombardeo. ¿Tú cuáles son los objetivos y métricas que más usan recurrentemente? Bueno, aquí, y fue una recomendación muy, muy buena de Liverpool, de Andrea, era justo, o sea, nos decían, no, pues es que mandamos muchos comunicados, tenemos mucha información, y luego parte, pues también de una estrategia. Nosotros, pues no solamente tenemos estas campañas que llevamos al interior, sino tenemos que estar escuchando a nuestro público, nuestros patronato, que es bien fundamental, y nos decían, oigan, pues es que es demasiada información, ¿no? O sea, mandamos de una, de otra cosa. Entonces hicimos ya un boletín donde metemos toda la información mensual. Entonces ahí vamos viendo si porcentaje de aperturas, de vistas, para ver si realmente está impactando. O sea, eso fue como una buena práctica que nació para poder estar comunicando. Posterior, dentro de las campañas del consejo,
hemos venido incorporando la medición de impacto, o sea, esto de ver desde los colaboradores si incidimos en las campañas. Yo creo que una de las primeras que realizamos fue con cubrebocas, que Bert desarrolló toda la estrategia y la verdad es que fue muy sorprendentes los resultados. Al final darte cuenta de que sí, gracias a esta campaña, sabíamos que las personas aprendieron a usar de manera correcta el cubrebocas. Y es que desafortunadamente en el país, pues le denominaron cubrebocas y la gente pensaba que solo se la tenía que poner en la boca, ¿no? No en la nariz, boca, mentón y cubrirle todo. Entonces, pues fue como un proceso de aprendizaje. Pero creo que es muy fundamental tener este muestreo con los colaboradores, saber si les estamos comunicando las campañas, los mensajes. Como les decía, dentro del consejo tenemos esta campaña de labor empresarial que buscamos justamente posicionar la dimensión social y económica de las empresas. Por supuesto, tenemos una campaña, gráficos desarrollados. Sin embargo, queremos culturalizar a las y los comunicadores internos de comunicar estos temas al interior de sus empresas, que lo aprovechen y lo hagan y ya hay un diplomado. Entonces, ese diplomado lo medimos, lo evaluamos, ya estamos como en proceso final para los datos de este diplomado. Entonces, también vamos a saber qué tanta incidencia tiene la capacitación de un comunicador en los temas de las estrategias o el propósito del bienestar, tanto social como personal en las empresas, y eso es fundamental. Hoy para nosotros es indispensable mantenernos capacitados en cómo comunicar de manera correcta las estrategias de comunicación interna. Tuvimos un taller con Susana Casal donde nos enseñó a cómo estar comunicando las métricas. Entonces, pues muy importante. También les digo que no lo hacemos en México, no medimos, es importante medir para mejorar. Cerca del 80% de las empresas que hacemos comunicación interna no lo medimos. Entonces, si quieren proponernos algo, el consejo, con muchísimo gusto, podemos ver qué acciones, qué taller, qué capacitación les podemos dar o recomendar. Y muchas gracias, es creo que todo. Oye, Cel, de entrada, y me encanta que lo digas, entiendo que este diplomado se va a repetir, ¿no? Tuvo tanto éxito, de repente yo entré a pocas sesiones o entré pero veía que se conectaban muchísimas personas y entiendo que ha tenido tanto éxito que lo van a volver a hacer, ¿no? Es correcto, sí. Y de hecho, si Artur nos permite, vamos a tener el tema de endomarketing ya también para la siguiente sesión bueno, generación del diplomado. Dura cerca de 7 meses. Vemos pues temas desde métricas, creatividad, gestión de contenidos. Andy de Liverpool nos dio comunicación en crisis, y no solo son los que se conectan en ese momento, son las personas que los ven después. Entonces, bueno, hay muchísimos estudiantes a lo largo y ancho del país y estamos muy, muy contentas. Tenemos nuestro alumno estrella que siempre mencionamos del sureste, Ayume, está súper encantado, y la verdad es que aprendemos mucho de todos, desde las tareas que hacen. Está padrísimo, de verdad. Les vamos a hacer también llegar la invitación para para el siguiente año, y que puedan participar. De hecho, me voy a saltar un poquito esta parte de consejos que puede venir de la mano con las preguntas para llegar a las preguntas. Y les recuerdo que si se conectan también a este grupo, donde ya somos más de 200 que hablamos de temas de comunicación interexterna, ahí con mucho gusto les vamos a hacer llegar la convocatoria que nos pases tú, Cel, para que todos estén enterados y se puedan conectar. Ahora bien, si quieren ya para ir cerrando, quiero irme a las preguntas y aquí también la que quiera contestar. Primero, la primera que no es pregunta, pero es un comentario que me gustó mucho, que nos deja Blanca González. Dice, me encanta este tema. Muchas veces pensamos que el endomarketing es solo para grandes empresas y corporativos con estructuras grandes, y la realidad es que todos comunicamos, y entiendo en el comentario de Blanca que puede servir para cualquier empresa con cualquier tamaño, ¿no? Simplemente hay que saber cómo utilizarlo.
Dice, los pequeños negocios también pueden trabajar en esto, contar historias de sus clientes, de sus proveedores, etcétera, y con eso crear cultura. Pero bueno, me voy a ir de arriba para abajo. La primera, quien quiera contestarla, dice, ¿la dueñez no era algo similar al sentido de pertenencia o es algo completamente diferente? ¿A quién le gustaría contestar? Mira, si Pues, quieres te hablo. Ay, va. no, desde donde yo lo entendí, y ese también fue un concepto que creo que aprendí en mi vida pasada, es el tema de hacerse dueño como colaborador, verte como dueño de la organización, ¿no? Que tomar decisiones como si tú fueras el dueño. Si yo fuera el dueño, ¿gastaría en esto? Si yo fuera el dueño, le hubiera contestado así al cliente, porque muchas veces decimos, pues, ¿qué más da? No es mi dinero, págalo, cómpralo con el presupuesto, ¿no? O ¿qué más da que esté el papel en el piso? ¿No? Pues total, no es mi tienda, ¿no? Entonces, si tú estuvieras recibiendo a una persona en tu casa, ¿tendrías ese papel tirado? ¿Hubieras gastado ese dinero? ¿Hubieras dejado la luz prendida? ¿No? Poco como, pues como no es mío, entonces no lo cuido. Si me hago dueño, pienso como dueño y entonces actúo como tal. Desde mi punto de vista, ahí lo entendí. Gracias, Eli. La segunda pregunta va para ti, Cel. A ver qué opinas. Nos pregunta Valeria, perdón, la anterior no dije quién la preguntó, pero bueno, ahorita si no regreso. Valeria Rosas nos pregunta, ¿cómo expresar la importancia de una comunicación interna al CEO o director general de la empresa? ¿No? Yo quiero pensar que aquí es una empresa donde o se lleva poco o no se está llevando, ¿no? O ni siquiera hay un departamento. ¿Tú qué opinas de esto, Cel? Mira, fíjate que bien padre, Valeria, porque y muy interesante. Y algo de lo que les decía que ayer platicábamos en el evento de AMCO es justo, o sea, no, el lenguaje con el que comunicamos las acciones o los temas del negocio, tenemos que incidirle a él. Entonces, ¿qué le importa? ¿Qué retribución tiene? La reputación tal vez está incidiendo, el tema de qué le estamos dejando, que no haya rotación de personal, tal vez, eso es importante, en clima, cómo estamos. Entonces, creo que depende del tipo de empresa, cómo le vamos a comunicar al CEO, al dueño, al presidente, director general, y a partir de eso crear como reportes de impacto para él, para que asegures que la comunicación es estratégica, no solamente es, pues crea comunicados y ya, listo, sino cómo lo podemos afianzar desde nuestra área, comunicando con un lenguaje correcto, escuchando lo que él quiere. Creo que nuestro propósito también va desde lo que la compañía quiere para que podamos lograrlo. Y me encanta lo que comentaba Eli de negocio y RH, pues juntos de la manita y ver qué porcentaje se le va a dar. Algo también es fortalecer a los líderes, que nuestros líderes, que nosotros seamos esos consultores que ayudemos a los líderes a temas particulares. Puede ser que no vamos a hacer un comunicado, pero les damos unos mensajitos clave y con eso van con los colaboradores. Entonces, afianzar también las relaciones con los líderes en las empresas es fundamental para que ellos también sean portavoces de nuestro movimiento en comunicación y den cuenta de la importancia del área. Totalmente, gracias Celeste, ¿no? Llegar con buenos argumentos y hacerlos partícipes, sobre todo al director general. Eli, esta pregunta me gusta, es de Vanessa. Dice, ¿cómo cambiar estructuras de decisión súper verticales a unas más horizontales y participativas? Muy buena pregunta porque eso tiene que ver con la cultura de la compañía, ¿no? Hay compañías que siguen siendo súper verticales y un poco sumando lo que decía Cel, cómo enamoramos a la dirección general para que sea nuestro aliado, justo como bien mencionaba, hacerle ver que estamos ahí para ayudar a la rentabilidad del negocio y pegarnos, ¿no? O sea, pegarnos a él y entonces, perfecto, qué quieres comunicar, cómo lo necesitas y dar datos de la manera en que contribuimos. También hay que entender que hay culturas de la empresa que simplemente van a decir, a ver, hoy no va por ahí, no queremos esto, no es parte de la estrategia, y ni modo, como comunicadores, como consultores de la organización, tenemos que
entender el racional, podemos incluso debatir, pero si al final ellos dicen, la dirección dice, no va por ahí, es por acá, porque ya lo evaluamos y así es, pues ni modo, ¿no? Donde manda capitán no gobierna marinero, y entonces esto me lleva a hablar como de las estructuras verticales. La cultura de la compañía es, y no la podemos cambiar. Porque y no la podemos cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que ir trabajándolo y es un proceso de largo plazo. Entonces, lo que yo te recomendaría es que pues, empecemos por los líderes, por los altos mandos, de generar estas interacciones mucho más horizontales y poco a poco ir mostrando los beneficios de trabajar así e ir permeando hacia abajo y a través de la comunicación, a lo mejor de una manera informal, ir involucrando de manera horizontal a la gente, sin que sea como, pues bueno, de la noche a la mañana, listo, ya no somos verticales, ahora somos súper abiertos, ¿no? Porque no lo vas a poder hacer, ¿no? Aparte que no te van a dejar, no lo vas a lograr, no va a ser efectivo. Entonces, es poco a poco y ahí tenemos que trabajar con la cultura. No es fácil y es un tema hay que estar machacando con comunicación y con paciencia, ¿no? Y empezar con los líderes. A ellos son a los primeros que tenemos que hacer nuestros aliados. Ellos tienen que predicar con el ejemplo de comunicación horizontal para que la gente de verdad crea que la compañía está cambiando y se abra a ser más horizontales. Muchas gracias, Eli. Nos pregunta aquí, no viene el nombre tal cual, pero dice Ingenium, si se grabó la sesión, porque se perdió la sesión por el uso horario. Entonces, sí se graba la sesión, con mucho gusto, a través de este grupo y también a todos los que se inscribieron directamente con Merca 2.0, les vamos a hacer llegar la grabación. Y por tiempo, nos quedan todavía muchísimas preguntas que ya no vamos a poder contestar, pero todas las copié y las pegué en el documento que tengo compartido con Eli y con Cel para ver si se las podemos ir respondiendo después a través del grupo que les menciono. Y me gustaría cerrar ahora sí con el último tema que tenía que ver con un cierre, y voy a empezar con ti, Cel, a todos los que nos acompañan hoy, que probablemente son empresarios de comunicación, estudiantes. ¿Qué consejo les darías respecto a la comunicación interna en Endomarketing para cerrar tu participación? A todos que difundan las campañas del consejo, que De están acuerdo. padrísimas. No, ese fue el comercial, perdón. Pues la verdad es que más allá que seamos un área de creación de contenido, es un área estratégica, crean en la comunicación interna, fortalezcanla. Si bien, pues hay ocasiones donde no se puede invertir en una persona, tal vez porque sea una micro, pequeña empresa, hagan el esfuerzo de involucrar a alguien que lo haga, porque hay ocasiones donde pues solo es tema de recursos humanos, pero la verdad es que el permear a la compañía, los propósitos, los objetivos, luego entre negocio, finanzas, es fundamental que sí sea alguien que esté muy activo escuchando, porque pues puede generar un voz a voz positivo de tu empresa, de tu negocio. También pues te va a volver creyentes de las marcas y eso pues es muy fundamental y va a tener más índices de tal vez recompra y va a recomendarte. Entonces no solo lo veas como un gasto, velo como una inversión. Si eres estudiante, yo les cuento rapidísimo, cuando empecé a estudiar comunicación, mi objetivo era ser periodista de guerra. Me encantaba el tema del periodismo de guerra, las fotografías, todo. No sé por qué, pero tuve un muy buen mentor en la universidad y hizo que me apasionara de la comunicación organizacional y aquí estoy. Me gusta mucho, lo disfruto, me encanta lo que hace el consejo y aprendemos un montón de cosas, porque no somos especialistas en materias puntuales como activación física, salud, bienestar, pero vas aprendiendo de todas esas cosas y la verdad es que tenemos grandes aliados como BERT que nos han ayudado a llevar nuestros mensajes, el core del consejo. Entonces, pues busquen, capacítense y la verdad es que es increíble el mundo de la comunicación, tanto organizacional, interna, y feliz día de la comunicación interna también.
Gracias, El. Vamos contigo, Eli. Oye, Cel, yo creo que a todos cuando estudiamos comunicación nos insertan un chip o algo. Tengo la misma historia, yo quería ir a cubrir a Kosovo la guerra o algo así y para mí era mi máximo. Qué gusto saber que no estaba tan perdida. Oigan, pues los cinco tips breves que les podría dar. Primero, humanicemos la comunicación. Mucha tecnología, mucha inteligencia artificial actualmente. Usémosla a nuestro favor sin perder el foco de que somos, como bien decía Cel, gente comunicando a la gente al servicio de la gente. Número dos, volvámonos estratégicos, ya lo platicamos ampliamente, creámosnosla de que somos aliados del negocio y entonces actuemos en congruencia con ello. La tercera es, hagan mucho benchmark, ¿no? Platiquen con colegas. Aparte creemos que no, son secretos que cada organización tiene y que no podemos compartir para nada. Creo que organizaciones como el Consejo de la Comunicación, como AMCO, como estos foros nos permiten construir una red de apoyo. Creo que todos sufrimos de lo mismo, no estamos solos, compartamos buenas prácticas, no seamos celosos de nuestro trabajo, ¿no? Número 4, siempre busquemos el qué hay para mí en momentos de hacer comunicación, ¿no? Porque siempre se lo va a preguntar la gente. Muy bonito tu discurso, pero ¿y a mí qué? ¿Qué hay para mí? Y por último, sigan preparándose, sigan retándose, sigan buscando información de la que ustedes quieran, no necesariamente académica, y si les gusta la academia, adelante, pero lean muchas revistas, escuchen podcast, lo que a ustedes más les apasione, pero sigan preparándose, porque este mundo nos está retando a los comunicadores de manera muy intensa y es una bola de nieve que no para, ¿no? Sí, estamos en el camino y sigamos construyendo. Muchísimas gracias, Eli. De hecho, una de las preguntas era si podamos compartir referencias. Con mucho gusto en el grupo se las vamos a compartir, libros y algunas referencias para endomarketing. Y sin más, pues agradezco muchísimo, Eli. Muchas gracias, El. La verdad es que se nos pasó el tiempo de volada y agradezco también a Merca 2.0 que siempre nos abre estos espacios para hablar de temas tan apasionantes como este. Y yo soy Arturo Ortiz, soy director de Bear Group y nos vemos en la próxima Bird Talk. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Eli, gracias, Artur, y gracias a todos. Qué gusto, qué bonita manera de celebrar el Día de la Comunicación. Gracias. Gracias.